Observaciones a las reformas al sistema de pensiones del IES, propuesta por la Comisión de Lazo. Voy a exponer mi criterio técnico-jurídico sin sesgos y vinculación partidista y política alguna, y con base a la exposición del señor presidente de la Comisión Especial, el consultor y economista Augusto de la Torre, presidente de la comisión creada por el presidente Lazo, y siguiendo los lineamientos o el mismo orden de lo recogido por el diario El Comercio. En el papel se disfraza hábilmente el supuesto salvamento del sistema de pensiones, afirmando demagógicamente que la reforma fomentaría el ahorro mediante cambios a los requisitos para el retiro de los fondos de reserva y de cesantía, y con el incremento de años de aportación, nuevas formas de cálculo de las tablas de jubilación y la nueva forma del aporte del Estado al IES para el pago de pensiones. En mi opinión, la sostenibilidad del sistema de pensiones se carga al afiliado y al jubilado, como si fueran los causantes de las crisis, cuando se establecen derechos regresivos en los beneficios de cesantía y fondos de reserva. Debo ser muy enfático que los causantes directos de las crisis son las pésimas administraciones del IES y del BIES, la politización del sistema provocada por los gobiernos de turno que no utilizan los informes técnico-autoriales para brindar sostenibilidad al sistema, porque sus decisiones son políticas y no son jurídicas. Los planteamientos que afirma el presidente de la comisión, que las reformas que permitan alargar la vida del fondo de pensiones, no es real. Explico. Si con el modelo actual solo habrá dinero para financiar las pensiones de los jubilados por los 4 o 5 años, con las reformas de la comisión que van encaminadas al salvataje del fisco y a mediano plazo irán al manejo privado del sistema, no garantizan el salvamento de las pensiones, porque solo hacen pasar la crisis del fisco a los afiliados y a los jubilados. Y el Estado se lava las manos. La seguridad social es obligación legal, financiera y constitucional del Estado y no del IES, que apaga incendios con informes incompletos cuando vienen los déficits de los seguros de pensiones y de salud. Y porque la Comisión no contempla las reformas al sistema de salud, de riesgos del trabajo, ni al seguro social campesino, ni al BIES, que son críticos y vinculantes con el sistema de pensiones. Analicemos los principales ejes de la reforma propuesta por la Comisión y mis observaciones. 1. El ajuste a la cesantía del IES. La propuesta de la Comisión busca promover el ahorro y para eso plantea que el 2% de aporte que hacen los afiliados al fondo de cesantía se mantenga, pero solo para ser retirado cuando la persona se jubile. Ahora, los afiliados pueden acceder a la cesantía cuando quedan desempleados. Criterio jurídico. Esta propuesta, tanto para la cesantía como para los fondos de reserva, jurídicamente es una regresión de derechos, prohibida por norma constitucional. El Estado y los asegurados deben defender el principio de no regresividad en el contexto de los derechos sociales, sus límites constitucionales a cargo de los Estados y dictar políticas progresivas de protección de derechos. Tenemos en Ecuador 1.300.000 personas no protegidas por ningún sistema de seguros y seguridad social, y tratar de recortar derechos es un contrasentido. Es sabido que la regla general en derecho establece que cualquier norma que restrinja el contenido de derechos se presume inconstitucional. Es decir, lo que pretende la Comisión es regresivo, porque al pretender que los fondos de cesantía y de reserva sean utilizados cuando se jubile, afecta a sus débiles economías, que necesitan utilizarlos antes de jubilarse. Otra cosa muy distinta es que la Convención Americana de Derechos Humanos haya aceptado casos excepcionales en que los estados pueden adoptar medidas regresivas, pero con mayor contribución del Estado y en los seguros complementarios. Existen estados en que aportan hasta el 70% para el pago de pensiones, y ampliar la cobertura de la protección es seguridad social. Por otra parte, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, el Estado ecuatoriano se constituye en el principal garante de los derechos de las personas, más aún si cuenta con las características de constitucional, social y justo, y teniendo la obligación de expedir políticas públicas y normativa jurídica progresivas y no regresivas de derechos, no solo en cuanto a su procedimiento formal, sino principalmente a su validez material. En el caso de las reformas de la Comisión, en primer lugar, nunca nos convocó, pese a haberles hecho llegar nuestras observaciones en varias cartas al IES y a la Comisión y en 7 videos denominados
1. El IES no es de los afiliados. 2. Observaciones a la creación de la comisión especial creada por Lasso. 3. Prioridades para las reformas a la seguridad social. 4. Estatización o privatización. 5. Cómo cambiar la cultura organizacional del IES. 6. Diagnóstico de la crisis del IES y del Ministerio de Salud Pública. Y 7. Los puntos sobre las IES, etc. La falta de aportes de técnicos en la materia se observa a leguas que la Comisión en su propuesta no analiza el derecho constitucional a la seguridad social como un derecho conjunto de derechos de carácter previsional y prestacional que busque satisfacer los estados de necesidad de las personas en todo tipo de contingencias, el cual se fundamenta en el seguro social obligatorio. Por otra parte, tampoco la Comisión hace mención sobre cómo se manejará los fondos complementarios previsionales cerrados, fondos que pretenden mejorar las prestaciones no contempladas en el seguro universal que al final del día favorecen a los que más ganan. 2. El cambio al fondo de reserva. El fondo de reserva es un derecho y un beneficio que tiene el empleado afiliado al IES y que ha prestado su servicio por más de un año al mismo empleador. Este corresponde al 8.33% de la remuneración. Actualmente los afiliados pueden recibir el monto acumulado cada 3 años o mensualizar este beneficio. La propuesta de la Comisión Especial dice que la mitad del aporte al fondo de reserva se deposite de manera obligatoria en una cuenta de ahorros a 2 o 3 años, bajo los siguientes parámetros. El trabajador elige la entidad financiera incluyendo el BIES en la que se hace el depósito. Si el trabajador no elige, su aporte va automáticamente al BIES. Observación: la decisión de manejar los fondos de reserva debe ser decisión exclusiva del asegurado en forma voluntaria y no en forma obligatoria, porque son recursos privados del trabajador, no del fisco. 3. La subida de aportes y años de jubilación. En el tema de los aportes y años de jubilación, la Comisión propone que los cambios para el sistema de pensiones del IES tendrán una aplicación gradual. Cita, por ejemplo, que actualmente una persona puede jubilarse a los 60 años de edad y con 30 años de aportes. La propuesta es subir los años de aporte de manera progresiva. Con ello, en 10 años, la exigencia para la jubilación será tener 60 años de edad y 35 años de aporte. Es decir, que el ajuste que propone la Comisión es cambiar la fórmula de cálculo para la pensión de los jubilados al IES. Actualmente, el cálculo de la pensión de un jubilado considera los salarios de los 5 mejores años de servicio del afiliado. Lo que ahora se propone la Comisión es ajustar de manera gradual esa fórmula para que así aumente el número de años hasta llegar a ser 20 o 25, un ajuste que tornará casi 3 décadas. Observación: la gradualidad puede ser un punto bueno para ajustar pensiones. Ya lo están haciendo otros países, pero se necesitan tablas de cálculo aprobadas que no se ven en la propuesta de la Comisión, porque si dejan a un reglamento, allí está la trampa. Hoy tenemos la Ley de Seguridad Social 2001-55 vigente, sin reglamento, hace 23 años, causante de que se legisle discrecionalmente para desviar recursos. 4. Límite del aporte del Estado. La Comisión plantea poner límites al aporte del 40% que realiza el Estado actualmente para el pago de las pensiones del IES. La Comisión Especial sugiere además mantener ese porcentaje de contribución, pero solo hasta que alcance un peso máximo del 3% del Producto Interno Bruto. Observaciones: en este tema el aporte estatal actual para pensiones es insuficiente, a más que el Estado paga con retraso, y el mantener el aporte del 40% que realiza el Estado solo hasta que alcance un peso máximo del 3% del PIB va a resultar insostenible y causaría más déficits actuariales al mismo sistema de pensiones, porque la Comisión propone una pensión con 2 componentes. El primero es una pensión básica que resulta equivalente a la mitad del salario mínimo unificado. En primer lugar, no existe un estudio o cálculo que garantice que esta pensión mínima será cubierta exclusivamente con la contribución que el Estado hace al IES para el pago de pensiones, y el pretender que esta pensión básica se pueda incrementar solo con base en la inflación es perjudicial para ese sector. Yo pregunto, ¿qué pasaría si la inflación del país es cero o negativa? Las pensiones para este sector quedarían congeladas de por vida y no se cumpliría el principio que afirma la Comisión, que la pensión básica será mayor para los jubilados de menos ingresos y más baja para la población de ingresos elevados. Segundo componente del cálculo de la pensión que propone la Comisión será una pensión variable, calculada con base a los aportes individuales de los afiliados. Así, quien más aporta ahora
recibe más. Es decir, la suma de la pensión mínima y de la variable será el valor final a recibir por el jubilado del IES, según la comisión. Este tema necesita más información porque la pensión mínima es irrisoria y la variable no tiene fórmula de cálculo, y al final la pensión final a recibir afectará al sector de menos ingresos, como sucede actualmente. Conclusiones. 1. Según la comisión, el problema es demográfico y que el sistema de reparto en pensiones con 5 aportantes para financiar pensiones es insuficiente. Yo añadiría que la opacidad con que se ha venido manejando la institución es una barrera hasta hoy infranqueable. Máxime si los políticos de hoy se enteran que en el seguro de pensiones existe una reserva de 6.000 millones de dólares y en el seguro de cesantía cerca de 10.000 millones de dólares. No permitirán una reforma estructural al sistema. 2. La seguridad social no debe ser una política del gobierno de turno para meter las manos en sus recursos, que son de los asegurados y no del fisco, y debe ser una política de Estado, y se debe buscar una reforma consensuada con base a este insumo que presenta la Comisión, que ha superado el problema demográfico, emulando, si se quiere, al acuerdo nacional logrado por la República del Uruguay, que tiene una ley de seguridad social que ha superado su problema demográfico, cuyo proceso de envejecimiento era más complicado que el económico. 3. Las reformas que plantea la Comisión no tienen los suficientes informes técnicos, financieros y actuariales ni jurídicos suficientes, porque al final se hace caer la crisis a los afiliados y a los jubilados, y no hay la certeza de que la propuesta pueda garantizar sostenibilidad al sistema de pensiones. 4. Como es un proyecto diagnóstico de la Comisión, no es vinculante. Es de esperar que se socialice el tema, se contemple la propuesta para reformas del sistema de salud, con el incremento del aporte del Estado hasta un 60% para salud y pensiones. 5. Consustancial al acuerdo nacional que se logre, es primordial cambiar la cultura organizacional del IES, manejada alegremente por un consejo directivo del IES, un organismo amorfo e ilegítimo, propiciando elecciones directas, universales y secretas, con representantes que demuestren honestidad, capacidad de gestión y conocimientos de la seguridad social, es decir, sin políticos. Muchas gracias, ecuatorianos.